en los requisitos de un anciano, obispo o pastor, más aprecio y veo necesario que todos los creyentes aprendamos de esto, porque el perfil de un pastor es simplemente el perfil de un cristiano maduro, un cristiano normal, a quien el Señor ha llamado y capacitado para el ministerio pastoral. Los requisitos que pertenecen al perfil moral son requisitos obligatorios en la vida de todos nosotros, y no solamente para los ancianos, obispos o pastores. Estamos con la clase número 69 sobre los dones espirituales, parte 11, no parte 9. Hay un error de dedo ahí, se ha colado. Y seguimos con los requisitos del pastor. Pero antes de desarrollar el requisito que he estudiado para esta tarde, os invito a que primero vayamos a Efesios 4:11 y posteriormente a Timoteo 3 de 1 al 7. Esta tarde, como no vamos a entrar en el texto de Tito, no le vamos a dar lectura, sino para ganar un poco de tiempo, leeremos solo Efesios 4:11 y Primera de Timoteo 3 de 1 al 7. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vamos ahora a Primera de Timoteo 3. Leemos los versículos de 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esta tarde iniciamos el estudio con la prohibición de avaricia y codicia. Hasta ahora hemos visto que los requisitos, o mejor dicho, el requisito del pastor, es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, si alguien no ha estado en los estudios anteriores y ve ahí una aparente diferencia, pastor y obispo, quiero recordar que la Biblia emplea 3 palabras para referirse al mismo cargo, el mismo ministerio, el mismo llamado de pastorear, y usa las palabras obispo, pastor o anciano. Las 3 palabras se refieren a la misma categoría de personas. Los requisitos, o mejor dicho, el requisito del pastor es necesario que sea irreprensible. Y hemos visto hasta ahora en qué áreas, algunas de las áreas en cuál debe ser irreprensible. 1, que tiene que ser marido de una sola mujer, es decir, que no sea polígamo y que no haya vivido en inmoralidad. 2, que tenga los hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y hemos aclarado que no se refiere necesariamente a que los hijos sean creyentes nacidos de nuevo, sino que, así como lo pone ahí, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O concretamente, como lo pone en nuestro texto, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Posteriormente hemos visto que el obispo, el pastor, el anciano debe ser sobrio, prudente, decoroso. El 4 requisito, que sea hospedador. El 5, que no sea dado al vino, que no quiere decir que sea abstemio totalmente, pero que
sí tiene que tener un dominio propio sobre las bebidas alcohólicas y que en ninguna circunstancia puede estar dominado por ellas. Y el último que vimos es que no sea pendenciero, es decir, que no sea peleón, que no sea belicoso, que no sea una persona de mecha corta, sino que sea amable y apacible. Y hoy, esta tarde, vamos a ver de que el obispo, el anciano, el pastor, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, no debe ser avaro. La capacidad de ser apto para enseñar, de momento no la abordamos todavía, porque no pertenece necesariamente al perfil moral, aunque algo tiene que ver también con ello. Pero esto lo veremos más adelante cuando vamos a hablar de los dones y capacitaciones para el ministerio pastoral. Esta tarde vamos a ver solamente esto. El pastor, el anciano, el obispo no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, no debe ser avaro. Esto nos dice la santa palabra de Dios. El cristiano en general, todo cristiano en general, y los pastores y maestros en especial, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas, no deben ser avaros. Bien, pero ¿qué significa avaro? La RAE define avaro como alguien que tiene un afán desmesurado de acumular riquezas y escatima exageradamente en lo que gasta o en lo que da. Como sinónimos de avariciosos, la RAE da, entre otros, los siguientes adjetivos. Codicioso y avaro lo ponen como sinónimo, aunque no en todos los detalles pueden ser sinónimos, pero en muchas áreas pueden ser sinónimos. Entonces, los siguientes adjetivos son dados como sinónimos por la RAE. Codicioso, ávido, ambicioso, económico, tacaño, agarrado, mezquino, cicatero, ruin, miserable, curre, roñoso. En la cultura rumana, y creo que en todas las demás culturas, se han creado cuentos con cierta base en la realidad, para mostrar y tratar de corregir este mal tan común. Uno de esos cuentos rumanos dice: un hombre muy rico vendió todas sus riquezas y con el dinero que adquirió se compró una pepita enorme de oro, como si fuera una piedra muy grande. ¿Y qué hizo? Pues se fue en el huerto de su finca, cavó hay un hoyo en la tierra y enterró ahí la pepita. Pero uno de sus siervos lo vio cuando enterró la pepita. Y en la noche se fue y lo sacó y se lo llevó y se escapó. Al día siguiente, cuando ese hombre rico, que se había gastado todas sus posesiones para adquirir esa pepita, se dio cuenta que ha desaparecido, que le han robado su bien más apreciado, que era ya, de hecho, lo único que le quedaba aparte de la finca donde vivía, se quedó llorando desconsoladamente al lado del hoyo. Y en ese momento un vecino sabio lo ve llorando y le dice: vecino, ¿sabes qué? Coge una piedra normal y corriente, entiérrala ahí mismo, en el mismo hoyo, y haz de cuenta que es la misma pepita de oro que tenías. Porque de cualquier manera tú no disfrutabas de esa pepita, no te servía para nada, tampoco la aprovechabas. Así que olvídate, pon ahí una piedra normal y corriente y hazte la idea de que tu oro sigue ahí. Existen también muchas historias reales, algunas que hemos visto con nuestros propios ojos. Historias de personas que dedican toda su vida, toda su energía, todo su tiempo para acumular más y más dinero, mientras descuidan aspectos mucho más prioritarios, como el mismo Señor, la familia, la iglesia, su propia salud y bienestar, etcétera, etcétera. Juan Calvino dice lo siguiente:
Todas las personas codiciosas son perversamente deseosas de lucro. Porque donde quiera que esté la codicia, ahí estará también esa bajeza de que habla el apóstol. Aquel que desea hacerse rico pronto. Aquel que no soporte la pobreza con mansedumbre y paciencia, jamás escapará a la enfermedad de la vil y sórdida codicia. Fin de la cita. La Biblia habla abundantemente en contra de la avaricia y codicia, que mayormente se manifiestan en cosas materiales, pero no solamente en ello. Uno puede ser avaricioso y codicioso con el éxito académico de otro hermano o de otra persona, de un vecino, o con el éxito en el trabajo de un compañero, o con el éxito en el matrimonio de alguien conocido, o con el éxito espiritual incluso de otro cristiano. El hermano Javier hace unas semanas me hablaba de un grupo de personas que tienen una mentalidad muy peculiar. Y yo pienso que es en parte también la mentalidad de un avaro y codicioso. La mentalidad de ese grupo de personas era la siguiente: me parece muy bien que prosperes y que seas bendecido y que crezcas espiritualmente, pero no más que yo. Fin de la cita del sabio Javier, de mi amigo cercano Javier. La codicia y la avaricia pueden aparecer en muchas áreas en la vida. Aunque la avaricia y la codicia no son del todo sinónimos, tienen mucho en común el uno con el otro. Citaré unos versículos que nos hablan de este mal. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y luego tenemos un texto en Lucas 12, del versículo 13 al 21, que me gustaría que me sigáis con la lectura en vuestras Biblias. Lucas capítulo 12. Versículos del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. También en Primera de Timoteo tenemos una cita. Primera de Timoteo 6, de 8 a 10, dice lo siguiente: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Hebreos 13, versículos 5 y 6 también nos da una enseñanza muy importante sobre la avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y por último, otras dos citas en Efesios, capítulo 5, versículo 5, dice el apóstol Pablo lo siguiente, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún avaro que es un idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Y lo repite prácticamente en Colosenses 3:5, donde dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, la Biblia es muy clara y contundente en contra de la avaricia. Nos advierte que la avaricia es un mal que nunca se conforma, nunca se da por satisfecha, nunca dice que con eso último que consiguió es suficiente. La Biblia nos dice que la avaricia es vanidad, es decir, es correr tras el viento, es correr en vano. La Sagrada Escritura también nos muestra que la vida del hombre no está en sus riquezas, sino en conocer y adorar a Dios, como hemos visto en la parábola que el Señor Jesucristo dio de ese rico a quien le había fructificado mucho su hacienda. Si tenemos solamente sustento y abrigo, debemos estar contentos con esto. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículos de 11 al 14, esperaré unos segundos para que lo encontréis porque esta cita me gustaría también que lo sigáis en vuestras Biblias. Filipenses capítulo 4, versículos de 11 al 14. Filipenses 4, 11 al 14. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. De esto nos habla el famoso y tan mal interpretado Filipenses 4:13, de poder vivir contento delante de Dios indiferentemente del estado económico en cual uno se encuentra, en estar saciado o hambriento, en tener abundancia o escasez. Pablo aprendió a contentarse en cualquier circunstancia. Ese versículo está muy mal, 4.13, Filipenses 4.13, está muy mal usado por muchos evangélicos por desconocimiento, supongo. Quizá alguno a lo mejor con mala intención, pero mayormente creo que por desconocimiento lo usan como si fuera una bandera de victoria asegurada. Todo lo puedo en Cristo, en cualquier circunstancia, en lo que sea. Pero Pablo usa ese versículo. Pablo da esa instrucción, da esta enseñanza para hablar de que él ha aprendido a estar contento delante de Dios indiferentemente de la circunstancia en cual se encuentra, en necesidad o en abundancia. Y ahí él dice, pues todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Él me da la fuerza de estar contento cuando estoy en abundancia y también Él me da la capacidad, la fuerza de estar contento cuando estoy en escasez. Todo lo puedo en Cristo en este sentido. Ahora, hablando del apóstol Pablo, si Pablo
con toda la cantidad de iglesias que había plantado, si Pablo había cobrado diezmos de todas estas iglesias, si había cobrado primicias, siembras, la cobertura de su paternidad apostólica y su manto apostólico y profético, como hacen los falsos apóstoles de hoy día, si Pablo hubiera cobrado todo esto que cobran estos falsos apóstoles modernos, Pablo había vivido como un emperador, como el Papa, como un jeque de la cristiandad. Pero Pablo, por la gracia de Dios, no era avaricioso. Y nos dio ejemplo de cómo debemos contentarnos indiferentemente de cuál sea nuestra situación económica. Por otro lado, el estar contento no es sinónimo de ser conformista, porque la Biblia también nos habla que debemos ser esforzados y diligentes incluso en lo material. No confundamos el estar contento con estar conforme. No confundamos el ser diligente y esforzado en ser prosperado y bendecido por Dios con ser avaro. Nosotros hablamos en contra de la avaricia, en contra de la codicia, en contra de querer enriquecerse, pero no en contra de ser diligente y esforzado. Todo cristiano debe ser diligente y esforzado, pero no avaricioso. Todo cristiano debe ser diligente y esforzado, pero no deseando enriquecerse. Todo cristiano debe ser diligente y esforzado, y normalmente en esas circunstancias, en esas situaciones, cuando uno es diligente y esforzado, Dios lo bendice, Dios lo prospera económicamente. Entre ser diligente y esforzado en lo material, entre ser diligente y esforzado en lo económico y ser avaro y codicioso, hay mucha diferencia. Vemos también que la avaricia es idolatría, así hemos leído tanto en Efesios 5:5 como en Colosenses 3:5. La avaricia es idolatría. Porque un avaro no sirve ni adora a Jehová Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, el que nos provee de todo sin falta, sino que un avaro adora y sirve al Dios euro, al Dios dólar, al Dios riquezas. Y los idólatras, recordemos que no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios, como hemos leído en Efesios 5:5. Hermanos, un pastor no debe ser avaro. Es uno de los requisitos que Dios exige a los que aspiran el obispado. Pero, al mismo tiempo, la Biblia nos enseña que un pastor, un obispo, un anciano, es digno de su salario, porque el pastorado de una iglesia es un trabajo arduo, un trabajo que demanda mucho esfuerzo, mucho tiempo, incluso muchos gastos económicos. Pero, con todo esto, un pastor no debe ser avaro ni codicioso de ganancias deshonestas. Un pastor no puede vender indulgencias o bendiciones. Un pastor no debe cobrar por oraciones y cultos especiales como los bautizos, las bodas o funerarios, tal como se practica en la iglesia tradicional. Un pastor no debe cobrar en negro el diezmo de los miembros de la iglesia, como se practica en muchas iglesias pentecostales de Centro y Suramérica. Sino lo que cobra, lo debe cobrar legalmente y transparentemente. Un pastor no puede ofrecer a cambio de dinero su cobertura paterna y mantos proféticos y otras cosas por el estilo, como lo hacen en las falsas iglesias de la prosperidad. Un pastor no puede ser avaricioso ni codicioso de ganancias deshonestas. Y todas estas que acabo de mencionar son ganancias deshonestas. ¿Qué debe hacer entonces un pastor? ¿Mendigar para no morirse de hambre? ¿Orar y esperar que vengan los cuervos que alimentaron a Elías para que le alimenten a él también? ¿O tomar un trabajo secular para sus necesidades económicas y así reventándose a hacer dos trabajos? Muchos creen que el pastorado es como si fuera un hobby.
algo entretenido, algo que te ocupa un poquito de tu tiempo libre y poquito más. Hay unos minutos, media hora al día. Hermanos, el pastorado bíblico no es así. Ya lo demostré hace un par de semanas aproximadamente, que el pastorado es un trabajo bueno, pero también es un trabajo arduo. El trabajo de un pastor no consiste en leer un texto bíblico e improvisar una explicación y aplicación a ese texto, cosa que le puede ocupar como mucho unos minutos. Un pastor no recibe por revelación divina los sermones, como algunos afirman, sino que un pastor debe estudiar y profundizar los textos bíblicos y la enseñanza que da. Y esto puede ser horas y horas y horas en una misma semana. Un pastor que se toma en serio su llamado, un pastor que tiene temor de Dios, no improvisa la enseñanza que da, sino que pasa horas y horas en estudio y oración para cada predicación y estudio bíblico que expone. Y el trabajo del pastorado no se resume solamente a esto, a dar una enseñanza el domingo y otra el jueves. Un pastor bíblico se esfuerza en alimentar, en proteger, en cuidar, en defender, en animar, en sustentar, en curar las ovejas que el Señor le haya encomendado. Los apóstoles enseñaron desde el principio del cristianismo que los que son llamados al ministerio de la palabra no deben ni pueden dedicarse a otra cosa. Hechos 6, versículo 2, nos dice lo siguiente. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pablo también nos habla de este principio, que es también un mandamiento bíblico, no solamente un principio, sino un mandamiento. En 1 Corintios 9, 13 y 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aunque Pablo hizo una excepción con la iglesia en Corinto, justamente en ese texto, si lo vais a leer en su amplitud, exactamente eso dice: yo tengo ese derecho, el Señor mandó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, y él mismo, el que escribe, dice: yo con vosotros, con la iglesia en Corinto, no quise hacer uso de ese derecho mío. Con los demás sí, pero con vosotros no. Y ya luego, pues ahí explica, tenéis vosotros la curiosidad, vais a buscar, vais a leer la epístola entera y vais a encontrar cuál es la explicación que Pablo da a esta situación. Pablo hizo una excepción con la iglesia en Corinto y no quiso recibir ningún apoyo económico de parte de ellos. Y eso fue exactamente eso, una excepción, no una regla. De las demás iglesias que había plantado, sí recibía ayuda. Pero muchas iglesias bautistas que conocemos han agarrado esta excepción y las han convertido en regla. Y así se aprovechan de sus pastores y no les dan el sustento necesario, obligándoles así a sus pastores a hacer dos trabajos toda su vida: el trabajo secular para sustentarse y el pastorado a cual los llamó el Señor. Incluso luego se ponen exigentes. Hermanos, os voy a decir un misterio. Os voy a decir una enseñanza muy profunda. Un pastor es un ser humano que todos los demás. Lo dije con sarcasmo, de que es una enseñanza muy profunda. Es un ser humano igual que todos los demás. Un pastor también se cansa y necesita descansar, igual que todos los demás seres humanos, igual que todos los demás mortales. No tiene baterías de tamaño más grande que los demás. No le es suficiente con dormir 2 horas en un día. Necesita descansar igual que yo descanso y igual que vosotros descansáis. Un pastor no es Superman,
no tiene superpoderes o algo por el estilo. Un pastor, para que pueda estudiar y profundizar la palabra de Dios, para así poder predicarla, enseñarla, aplicarla desde el púlpito, en la consejería y en todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, necesita estar dedicado a un solo trabajo: pastorearse a sí mismo y pastorear la iglesia local, tal como leemos en Hechos 20:28, que dice. Os invito por favor que vayáis también a Hechos 20:28 y así estáis seguros que no he manipulado las citas. Hechos 20:28. Por tanto, Pablo les habla a los pastores, a los ancianos, a los obispos de la iglesia en Éfeso, y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Hermanos, debemos tomar mucho más en serio la enseñanza y los mandamientos bíblicos, incluso cuando tocan nuestras carteras. La Biblia dice que un pastor es digno de su salario. Esto lo vemos claramente también en 1 de Timoteo 5:16 al 18, donde nos dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y ahora viene la enseñanza que nos toca de cerca con lo que estoy exponiendo esta tarde. Quise leer también el versículo de antes para que entendamos claramente que se habla de finanzas, de economía. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La enseñanza es muy clara. Y si para alguien todavía cabe alguna duda más, Pablo nos lo había dicho antes en 1 de Corintios 9, de 7 al 11, donde pregunta: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Quizá algún hermano se puede preguntar, puede pensar: hermano Costel, ¿cómo llegaste de la avaricia y la codicia de ganancias deshonestas al sustento de los pastores? ¿Verdad, no? Bien. Gracias por la pregunta. Yo pensaba que quedó claro que, así como los pastores no deben ser avaros y codiciosos de ganancias deshonestas, en el otro extremo de la idea es que una iglesia local se aproveche de la generosidad de los pastores que están dispuestos a servir sin recibir sueldo alguno por su trabajo. El pastor no debe ser avaro ni codicioso, pero tampoco los miembros de la iglesia local donde él sirve, y aprovecharse de su generosidad. Los pastores no deben ser avaros, pero los miembros de la iglesia local tampoco.
Todos los creyentes deberíamos ser generosos, según leemos en 2 de Corintios 9, 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Todos los creyentes deben ser generosos, en función de cómo los ha prosperado Jehová, y así cumplir con el mandamiento del Señor de sustentar económicamente a sus pastores. En conclusión a este mensaje, hermanos, los pastores no deben ser avaros, ni codiciosos de ganancias deshonestas, pero los demás miembros de la iglesia local tampoco. El Señor nos ha dado directrices y mandamientos claros. ¿Qué haremos de ahora en adelante? ¿Caerá esta aplicación en el saco de algún día, cuando la iglesia tendrá más dinero? Volveremos a escucharte sobre estas palabras. Algún día, cuando la iglesia tendrá más dinero, volveremos a analizar este punto. De momento no se puede hacer nada. Hermanos, ¿no sería más correcto y bíblico arrepentirnos y esforzarnos para que realmente podamos cumplir con este mandamiento del Señor? Siempre invocamos que no tenemos suficiente dinero para tal fin, pero ¿qué estamos haciendo para que esto cambie? A un pastor se le exige que haga doble trabajo, que tenga 2 trabajos durante toda su vida. Pero, ¿qué hacemos los demás miembros de la iglesia local? No, es que yo sí tengo que trabajar 2 horas extras, es que me canso mucho. Ajá. A ti te cuestan 2 horas extras a la semana, pero esperas que tu pastor haga doble trabajo durante toda su vida. Entiendo que en nuestra iglesia hay muchos hermanos que no tienen una situación económica muy holgada. Lo entiendo, de verdad. Pero, hablando de una ofrenda especial que las iglesias hicieron en un momento en cual había escasez y necesidad en la iglesia en Jerusalén, una situación que ocurrió en el primer siglo de la iglesia, había hambruna en Jerusalén, y el apóstol Pablo propuso una ofrenda especial de parte de varias iglesias para enviar esa ayuda a la iglesia en Jerusalén. Y él habla de las iglesias de Macedonia, de la forma en cual colaboraron en esta ofrenda especial con una generosidad extrema a pesar de su profunda pobreza y la persecución que les azotaba. No es que estaban en abundancia las iglesias en Macedonia, no es que tenían de sobra, sino que estaban en profunda pobreza. Eso lo podemos leer en 2 de Corintios 8, de 1 al 4. Dice así el apóstol Pablo. Y también os invito, por favor, que lo busquéis en vuestras Biblias. Y así también pues estáis seguros que no os estoy engañando. De hecho, así seríais como los cristianos de Berea, que comprobaron si lo que se les dice es así o no. Consultaban las escrituras. Y es lícito que lo hagáis. De hecho, tenéis que hacerlo. No tenéis que tragar todo lo que yo os digo. 2 de Corintios 8, de 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, tenían grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Me parece que hay una pequeña diferencia entre la forma en cual nosotros ofrendamos y la manera en cual ofrendaron las iglesias de Macedonia. Estaban en grande prueba de tribulación, en una situación económica de profunda pobreza, pero había una abundancia de gozo y una abundancia de generosidad que dieron más allá de sus fuerzas. Y han pedido con muchos ruegos que se les concede que participen a estos. Le han suplicado al apóstol, hermano Pablo, aunque estamos en esa situación, no nos ignores, permítenos ser participantes en ese servicio a los santos. Ojalá el Señor obre en nuestros corazones y nos arrepintamos y no sigamos siendo más tiempo avaros con respecto a nuestros pastores, y que consideremos un privilegio sustentar materialmente a los que nos sustentan espiritualmente. Testigo me es Dios que todo lo que os he enseñado hoy no es ni con el más mínimo deseo de que yo reciba ayuda alguna de parte de la Iglesia. Tampoco el pastor me ha motivado de alguna manera para esto, no me ha sobornado ni nada por el estilo, sino que solamente me he limitado a exponer y enseñar lo que la Santa Palabra de Dios nos enseña. Testigo me es Dios que no quisiera enseñar sobre este punto. Me hubiera gustado que no tenga que tratar este punto, porque estoy incómodo por si alguien piensa que estoy pidiendo apoyo para el pastor o para mí o para alguno de los hermanos del consejo o yo qué sé qué. Pero aunque me siento incómodo enseñando esto, debo hacerlo, porque debo predicar todo el consejo de Dios. Y no solamente lo que a mí me gusta. Simplemente es el tema cronológico que toca, simplemente es el tema que en la providencia de Dios nos ha tocado hoy. Ni más ni menos. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Colosas y por extensión a todos los creyentes de todos los siglos, es decir, a nosotros también, y dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, la avaricia, que es idolatría. ¿A quién serviremos? ¿A Dios o a las riquezas? Creo que ningún cristiano auténtico quiere adorar al dinero y no al Señor Jesucristo, quien se entregó por nosotros en su gran amor con cual nos amó. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que no permita que haya en la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles ningún adorador al Dios riquezas, sino que todos y cada uno de nosotros seamos adoradores exclusivamente de Jehová Dios y que lo obedezcamos incluso en este mandamiento. Amén.